El Athletic femenino ha dado buena cuenta de la Real Sociedad en la final de la Euskal Herria Copa. Las de Joseba Aguirre han vencido por 5-1, reconquistando un trofeo cuyo palmarés tienen prácticamente monopolizado. La octava edición de la Euskal Herria Copa ha sido para el Athletic, que ya la ha ganado en 7 ocasiones. Las rojiblancas han sido muy superiores a la Real en el encuentro celebrado en Urriche, Amorebieta. La Real tenía bajas importantes como la de Naikari con la selección. En el Athletic no ha jugado Damarís. Los errores defensivos de las blanquiazules han facilitado los goles de las de Joseba Aguirre. En el minuto 10, el Leia conseguía el primer gol después de robar Erika un balón cerca del área. En el minuto 36, Nekane marcaba el segundo tanto en un contraataque. Con el 2-0 se llegaba al descanso. En la segunda parte el Athletic ha hecho 7 cambios, por solo 2 la Real. Y nada más comenzar la segunda mitad llegaba el tercer tanto del Athletic en un córner. El gol lo marcaba Marta Unzue. Pero solo 5 minutos después la Real acortaba distancias en el saque de una falta que ha sacado Mendoza. El balón se ha colado directamente en la meta que defendía Andere Leguina, que había sustituido a Ainhoa Tirapu. 3-1. Luego la juez de la contienda, Arantxa Gallastegui, ha expulsado al entrenador txuri-urdin Gonzalo Arconada. Los 2 últimos goles de las rojiblancas han sido obra de Moraza, los 2 de Bella Factura. En el primero Erika le enviaba un buen balón y Ainhoa Vicente Moraza batía a Ollana en el minuto 59. Y en el 77 la donostiarra aprovechaba un mal saque de la meta de la Real y marcaba el 5.º gol del Athletic.